sea, podemos estar conectados todo el tiempo en internet, en las plataformas, pensando que tenemos acceso, creemos que tenemos acceso a mucha información, a lo que nosotros querramos, pero eso también crea una insatisfacción, ¿no? Un vacío. Gracias por estar aquí. Lo que les voy a platicar hoy día es, digamos, tiene que ver más con una reflexión que empecé hace como 2 años. Justo tiene que ver también con la crisis que vivimos, ¿no? Que vivimos todos, que quizás se refleja más en términos de crisis ambiental, aunque tiene otras. Lo que vamos a explorar hoy día es que la crisis ambiental es solamente una expresión de una crisis más amplia. Es decir, es más compleja, tiene elementos mucho más disímiles y muchos factores que caracterizarían, digamos, lo que se ha denominado por algunos filósofos, politólogos, incluso teólogos como crisis civilizatoria, ¿no? Por eso titulé esta charla más en términos de creencias y desafíos. Vamos a ver, digamos, los elementos previos que dan origen a una gran crisis, como sería esta, y analizar también los elementos que forman parte de esta crisis que ahora vemos quizás en términos mucho más directos en lo ambiental. Entonces, para iniciar me gustaría que nos preguntemos qué es una crisis, ¿no? Todos quizás ya estamos mucho más familiarizados con estas dos nociones. Es un cambio, desde luego, que implica transformación, cambio, adaptación, pero también está muy asociado al ámbito de la salud y de la enfermedad. Es decir, una intensificación de los síntomas de una enfermedad es algo que también se le ha llamado una crisis. O, dicho de otra manera, cuando algo no está bien y que diga, de alguna forma se refiere a elementos de un sistema, ¿no? Que no están operando bien, que no están funcionando. Es decir, lo ubicaríamos más en este registro, ¿no? De cambio, mutación, quizás represión, recesión, serían algunos sinónimos que se usan sobre todo en la economía para denominar a una crisis, ¿no? Sabemos que es algo mucho más complejo, pero esto nos acerca un poco a definir, a entender a qué nos referimos cuando hablamos de una crisis, ¿no? Es decir, ¿qué está en juego? Aquí lo que tenemos que preguntarnos en una crisis, ¿qué es lo que entra en juego? No solamente que se trata de un cambio acelerado o de un cambio que puede operar a distintas escalas, nos afecta en lo individual, afecta a la familia en la que estamos, afecta a la comunidad, afecta al país, quizás al continente, a la especie humana. Entonces hay distintas escalas. Y esto nos lleva a identificar dos premisas, ¿no? Que de alguna manera ya algunos filósofos, sociólogos habían señalado, ¿no? La primera de ellas es quizás que una de las características de las crisis de esta magnitud, que es la crisis civilizatoria, es la visión catastrofista, ¿no? Vemos que el calentamiento global es algo inminente, que hay pruebas de ello, lo vivimos diariamente, es decir, no solamente por las altas temperaturas, sino por la desaparición de especies, el calentamiento de los polos, los cambios climáticos que son muy marcados de una zona a otra, y eso implica que no hay vuelta atrás, es decir, que este cambio que estamos viviendo en términos de, para seguir con el ejemplo del clima, pues es algo irreversible, ¿no? Y la segunda condición, que es algo que está presente, es algo que sobre todo algunos sociólogos, politólogos, incluso biólogos han llamado el cambio antropogénico. ¿Qué quiere decir? Que la especie humana, nosotros como seres humanos, hemos alterado de manera inconsciente muchas veces, no solamente en el presente, sino desde el pasado, y si nos vamos al pasado hay que irnos al momento que cambia, donde empieza el verdadero cambio. El verdadero cambio empieza en la Revolución Industrial. 1840, un poquito antes, con el descubrimiento de la máquina de vapor, recuerden ustedes, después el uso de unos combustibles fósiles que fueron muy importantes en el desarrollo del transporte, no solo digamos en el ámbito marítimo, sino también en el ámbito terrestre. Pensemos en los ferrocarriles, que es el gran descubrimiento que permite trasladar mercancías y personas
de un lugar a otro de manera muy acelerada, pero en ese momento pues ya se necesitaban recursos no renovables para el desarrollo de esas actividades, ¿no? Es a lo que nos referimos con un cambio antropogénico, perdón. Es decir, es un cambio cultural mucho más profundo, ¿no? Que, digamos, va a transformar desde las relaciones al interior de una familia, a una comunidad, un pueblo, una sociedad. Y esto es algo que, como lo señalaba hace un momento, no tiene que ver con el presente, sino con un pasado, es decir, con varios cientos de años que eso se ha venido dando, aunque nosotros no percibamos el cambio tan acelerado. ¿Eso a qué nos lleva? A que veamos cuáles son los elementos de la gran crisis, ¿no? Aquello que estos autores también denominan como no solamente es una crisis climática o crisis financiera, sino que es una gran crisis porque tiene una serie de características que vamos a ver. La primera de ellas es, digamos, esta visión catastrofista que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Que está asociada con los cambios fundamentalmente ecológicos, es decir, en el ecosistema en el que vivimos. El territorio, la cobertura vegetal, pero también la intensificación de las plagas, las enfermedades, que todo está relacionado evidentemente, ¿no? Cuando hay mayor contaminación de un ecosistema, pues claro que las plantas, los seres vivos que están ahí, entran en procesos quizás de enfermedad, algún desajuste, quizás unas especies se reproducen más rápido que otras, y eso genera un desequilibrio, ¿no? Eso es quizás lo que vemos de manera muy evidente, ¿no? Lo que estos autores han denominado como esa visión catastrofista del planeta. La segunda tiene que ver con esa dimensión medioambiental de la crisis, que está asociada, desde luego, con el calentamiento global, con el incremento de la temperatura y, por consiguiente, con, digamos, se empiezan a derretir los polos, hay un cambio en el pH, en las condiciones de los océanos, es decir, hay una modificación no solo en las temperaturas, sino en la presión atmosférica, que eso es algo que quizás no pensamos, pero que también afecta la continuidad de algunas especies, y eso nos permite ahora sí explicar a qué nos referimos con cambio antropogénico, ¿no? Y aquí hay 6 características que algunos de los autores, como Horacio Machado, quizás como Maricela Vampan, la socióloga, pues han denominado, ¿no? Han identificado primero el incremento en la cantidad e intensidad de los huracanes. Los huracanes, hay algunas investigaciones que se han hecho que del siglo XIX, cuando se empiezan a documentar, los huracanes eran lo que se llaman eventos climatológicos o atmosféricos, que eran cíclicos. Por lo general un huracán pasaba una vez al año o a veces una vez cada 2 o 3 años. Ahora vemos que los huracanes hay varios incluso en una temporada. Y eso implica que hay un desajuste, digamos, en la temperatura y la humedad que se genera en la costa y que después por la presión atmosférica son movidas esas, digamos, masas de aire caliente hacia el interior de los continentes, provocando pues eso, el choque con temperaturas altas y bajas, pero también con vientos secos y húmedos que generan los huracanes, ¿no? Segundo tiene que ver con las sequías prolongadas, ¿no? A partir de la década de los 60 del siglo pasado, las sequías se han incrementado, se han hecho los periodos más largos. De hecho, en Querétaro, donde trabajo, hay regiones en la Sierra Gorda que no ha llovido en 3 años. Y claro que eso es, la gente dice que es inédito, que eso no había pasado, ¿no? Y hay otras zonas en las que llueve muy poco. Y bueno, pues evidentemente eso ha tenido cambios también en las formas de vida de la población. El tercero, desde luego, con las lluvias torrenciales, mientras en algunos lugares llueve muy poco o casi no llueve, en otros llueve de más. Y desde luego la erosión de los hielos. Pensemos que algunos de los glaciares que habían estado durante milenios congelados ahora ya se están descongelando, y con ello también pues el aumento de la presión y del nivel de los océanos. El cambio en los ecosistemas y desde luego la desaparición de especies que son, si se fijan, todos estos son efectos que hoy en día los seres humanos no podemos frenar. Intentamos controlar, pero ninguno de ellos lo podemos modificar o combatir, digamos, en su totalidad. Porque claro, empezamos desde hace varios siglos, ¿no? Esos cantos.
Entonces, vamos a ver también cómo existe una ideología que nos confunde un poco porque pensamos que la modernidad, una sociedad donde eh, los avances tecnológicos nos van a resolver todo, pensaríamos que va a existir en algún momento una máquina, un invento que va a purificar el aire o que va a limpiar los océanos o que va a restituir las especies que ya existían. Bueno, eso es falso, ¿no? Pero tiene que ver cómo creemos que la modernidad es la solución, o dicho de otra manera, la técnica y la ciencia es la solución de un sinfín de condiciones que algo, lo cual, bueno, es falso. Bueno, ¿qué ocurre esto? ¿Qué genera entre la especie humana, no? Pues lo que vemos es escasez de agua, pérdida desde luego de cosechas y de alimentos, incremento de las plagas y de las enfermedades tanto para otras especies como para la misma especie humana, inundaciones, incendios, hambre y migraciones, ¿no? Migraciones de manera masiva, que es a lo que se le denomina como éxodo, que implica que la gente realmente ya no tiene pensado regresar a su lugar de origen, sino es básicamente moverse a un lugar donde pueda tener mejores condiciones de vida para el desarrollo. Si tienen dudas, preguntas, quizás podamos hacerlas sobre la marcha, ¿no? Para ir quizás resolviendo algunos puntos o cuestionamientos que tuvieran tener, ¿no? Preferiría claro, si se sienten más cómodos y cómodas ir preguntando de una vez, pudiéramos avanzar en ello y dejar, bueno, también para el final, algunas otras, ¿no? Se preguntan. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos como saldo? Hay una incertidumbre ambiental, fíjense, esto es muy importante, que se va a traducir en el mundo moderno en el que vivimos en una incertidumbre económica. Los grandes capitales dicen, ya no solamente voy a producir en un lugar del mundo, porque hay condiciones climáticas que son adversas, sino que a lo mejor tienen que decir, bueno, eso se va a reflejar en que nuestra empresa o, digamos, los bonos de esa empresa estén más susceptibles a un cambio en la varianza económica de la bolsa de valores dada por los cambios climáticos, por ejemplo, ¿no? Y eso implica que hay 8 dimensiones de lo que se denomina la gran crisis, ¿no? Es decir, sabemos que es una gran crisis civilizatoria, pero no podemos explicar un factor sin el otro. Es decir, tenemos que explicarla en cada una de estas dimensiones, ¿no? Que también se trata de una crisis energética, una crisis alimentaria, una crisis de los procesos de migración masiva que existen, una crisis del sistema político en el que vivimos, no solamente en México, sino en el sistema global, una crisis bélica o de la guerra y de toda la industria que hay detrás, una crisis sanitaria que se refleja desde luego en la salud, los procesos de salud de enfermedad, una crisis económica y desde luego una crisis espiritual también, porque la crisis que vivimos también nos lleva a un callejón sin salida, ¿no? Pareciera que no hay futuro, que el futuro se acaba, ¿no? En cuanto vemos cómo vivimos y las posibilidades de vida que se extinguen o cambian. Entonces vamos a revisar brevemente cada una de ellas para poner énfasis en los aspectos que nos tienen que quedar claro para entender que todas están relacionadas y que no solamente se trata de crisis climática o crisis económica, es decir, por eso se llama una gran crisis, ¿no? La crisis civilizatoria, porque afecta todos los factores, ¿no? Están relacionados de manera diferencial. Ahora, empecemos con la crisis energética, ¿no? Hay dos vertientes o dos perspectivas que nos permiten explicar aquello que quizás estamos más familiarizados hoy día, ¿no? Primero, que hemos sustentado el desarrollo occidental en el uso de combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir esto? El petróleo y el gas son recursos que, aunque se hable mucho de transición ecológica, de otra serie de energías no renovables, pues la realidad es que la energía que usamos para estos ventiladores y para que esta luz esté hoy encendida sigue siendo en gran parte energía, bueno, producida en gran parte por las hidroeléctricas, pero en otra gran parte por recursos fósiles. O sea, todavía nos falta mucho para que transitemos a un ámbito, digamos, totalmente, pues que aproveche otras energías renovables, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Seguimos dependiendo del empleo de esos combustibles fósiles que aunque sabemos que han disminuido a nivel global, todavía hay zonas
donde hay reservas, ¿no? Y que además no es casual que es ahí donde hayan guerras o donde hay intereses muy concretos para apoderarse o para concesionar esos recursos. Y el segundo tiene que ver con que estos hidrocarburos son recursos ilimitados. ¿Qué quiere decir? Que lo que sí sabemos es que en algún momento de la historia se van a acabar. Y algunos biólogos lo que dicen es cuál va a ser el saldo cuando se acaben esos recursos fósiles. Los arqueólogos pensemos del siglo 3000 van a decir, la gente a inicios del siglo 2000, ¿cuál era la característica? Dicen que va a haber dos características que van a ser comunes, ¿no? Va a haber plásticos, o sea, polímeros, y huesos de pollo. Eso sería muy interesante porque dicen que también consumimos una cantidad de pollo impresionante, ¿no? En esta época. Entonces, bueno, esas son características que, digamos, van a quizás definir en gran parte el milenio, quizás de nuestra sociedad, ¿no? Cuando un arqueólogo haga investigación sobre la evidencia material que vejemos, ¿no? Pero eso está asociado con esto, ¿no? Cómo usamos hidrocarburos que son limitados, que ahorita gran parte, el 80-90% de lo que usamos en esta vida, casi son polímeros. Entonces, bueno, si se tienen es una dependencia muy fuerte. Y bueno, quizás hay que cuestionarnos acerca de eso que nos implica, ¿no? Y es aquí donde tenemos que preguntarnos también si somos responsables también de la crisis ambiental y de esa crisis también energética. Es decir, nosotros somos corresponsables, ¿no? Porque seguimos usando todos estos recursos que sabemos que en algún momento se van a agotar. Bueno, ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde están las causas del acelerado consumo de esa energía fósil? Porque es a donde tenemos que ir, ¿no? ¿Qué ocasiona que entonces hoy día usemos tal cantidad de recursos fósiles que sabemos que están acabando? Y aunque se dice en todos lados que hay que transitar y que hay que ser, digamos, más amigables con el medio ambiente, hay que dejar de tener menos dependencia con los recursos fósiles, la cuestión está en que eso no lo estamos haciendo. Y eso se debe a un proceso muy importante. Que vivimos, casi el 80% de la población a nivel mundial ya vive en ciudades. Y eso implica procesos muy complejos de urbanización e industrialización. Y eso implica que vivamos en ciudades que cada vez necesitan más recursos para el sostenimiento de la misma ciudad. Ustedes piensen aquí en La Piedad, lo que se necesita simplemente para que haya alumbrado público, funcione el alcantarillado, tengan agua en el momento que hagan el grifo o la regadera, haya recolección de basura, haya un sistema que se encargue de pavimentar, construir escuelas, etcétera, ¿no? Es decir, eso implica vivir en un entorno que cada vez requiere mayor cantidad de recursos. ¿Y esos recursos dónde los vamos a tomar? No de la misma ciudad. Los tomamos de la periferia, por lo general. Ahora, eso nos lleva a la pregunta de quién consume más. Y eso es muy importante, ¿no? Ya lo sabemos. Y es que consumen más son los más ricos, los que más tienen. Y claro que los que consumen menos son los que menos tienen. Y creo que algo muy claro, ¿no? Para todos. Y es aquí donde podemos llevarlo a la dimensión, ya vimos la energética, ahora vamos a ver la que tiene que ver con los alimentos, con lo que comemos día a día, ¿no? Y eso tiene mucho, está relacionado con la escasez, pero también con el aumento de precio de algunos productos básicos, ¿no? El huevo, la leche, la carne. Pero bueno, ustedes que están también aquí en la frontera con Michoacán, pues desde luego el oro verde, ¿no? El aguacate, ¿no? Sabemos que pasó de ser un alimento común en la mesa de los mexicanos a casi ser un alimento de lujo. Porque de repente uno puede decir, bueno, el kilo está en 40 pesos, ¿no? Y eso hace 15, 20 años era imposible, ¿no? Tiene que ver también con una economía, ¿no? Que encarece y que incrementa los costos, ¿no? Y lo vemos también en otros productos. El maíz, el trigo, el frijol, el arroz. Y eso implica
empobrecimiento y hambruna. Claro, porque ya no es solamente productos alimenticios baratos que antes podía cualquier persona comprar, cualquier familia, sino ahora también dependen de si hay buenas cosechas o no, lo cual está asociado con que haya lluvias, o haya sequías, o haya incendios, y eso ya es una variable incontrolable por parte de los estados, de las empresas. Eso nos permite también explicar la otra dimensión de la crisis migratoria, ¿no? Sabemos que alrededor de 200 millones de personas viven hoy día fuera de su país, ¿no? Y esas imágenes seguro les son familiares, ¿no? Y lo que ocurrió, y los éxodos que han ocurrido, bueno, desde luego en la frontera norte, Chiapas con Guatemala, pero también en fronteras, digamos, de otros países centroamericanos, donde vemos pues esas noticias que ya se han vuelto quizás más comunes, cíclicas, que aparecen, digamos, en distintos momentos del año, donde a contingentes de migrantes emprenden la travesía para llegar a la frontera norte con la ayuda del sueño americano. Y eso es interesante porque cuando lo analizamos en términos sociológicos, ¿qué implica? Los países que expulsan población migrante, ¿qué población migrante es la que se va a ir al norte? Pero fundamentalmente son jóvenes. O sea, es gente que está empezando su actividad económicamente productiva. Eso quiere decir que esa gente le va a dejar sus mejores años productivos al lugar donde va a llegar a migrar. Fíjense, sí, va a tener más energía para trabajar, va a poder soportar quizás horarios más extendidos de trabajo, ¿no? Quizás condiciones más precarias de trabajo que la población local no va a querer tomar. Pero eso es un elemento muy importante. Es lo que algunos autores llaman que esos países expulsores, ese es otro punto, envían a sus jóvenes al exilio económico al grupo con mayor capacidad productiva. Es decir, aquellos que pueden trabajar durante no solamente más horas, sino que van a tener una vida productiva durante más años. Claro, lo que acontece es que después de que termina ese ciclo productivo de mayor auge entre los migrantes, la mayoría de los migrantes que regresan, ¿cómo suelen regresar? Cansados, pensionados si les va bien, la mayoría enfermos, claro. Entonces, fíjense, la carga se vuelve de nuevo para los lugares que los dieron partir muy jóvenes, ¿no? Entonces ahora hay que cuidarlos, hay que atenderlos. ¿Quién absorbe esos lazos? La familia, la sociedad precarizada de la cual ellos se suben. Entonces ahí tenemos un problema complejo, CETISU. Entonces, eso implica que la mayor parte de la riqueza es creada, se queda en los lugares de destino. Claro que sabemos que los migrantes envían remesas. Son muy importantes, ¿no? Todos vivimos de alguna manera, directa o indirectamente, de las riquezas. Pero también sabemos que el mayor, digamos, inversión de los migrantes se queda en el lugar donde ellos están trabajando o viviendo. Porque claro, tienen que pagar renta, tienen que pagar servicios, tienen que pagar comida, tienen que pagar a veces la regularización de su condición migratoria, etcétera, ¿no? Es un buen porcentaje de ese se queda en el lugar, ¿no? Y es muy poco. Claro, Michoacán ya tiene otras condiciones, ¿no? Porque quizás la migración ya ha madurado de otra manera, ya tuvo un ciclo más añejo. Entonces, claro que ha habido procesos donde sí se logra reinvertir un poco de las remesas, generando algunas soluciones que permiten, pues, el desarrollo para las familias, ¿no? Pero si se fijan, esta es una crisis post-usuario, pero también forma parte de la gran crisis, ¿no? Ahora, esta quiero dedicarle muy poquito porque hay otras más importantes, pero no quería dejar de pasar la crisis política, que tiene que ver con estos dos factores que subrayé en cubritas, ¿no? Primero, la desconfianza y lo que se ha llamado la política con un proceso de descrecimiento, ¿no? De las instituciones democráticas. Y vamos con la primera. Desde luego hay una mayor incredulidad. Ya no creemos que los partidos solucionen la administración de los recursos, que se tiene que ver con la política, ¿no? No solamente quién administra, sino bajo qué condiciones va a administrar lo poco o lo mucho que haya. ¿Ah? Y el segundo tiene que ver con el descrecimiento de la creencia en las instituciones democráticas. Es decir,
en el Estado, en el sistema de gobierno, que también con crisis, evidentemente no creemos ya en un sistema, o cada vez se cree menos en un sistema, digamos, de voto directo, representativo, y preferentemente te representan para unas cosas, pero para otras no. Entonces, creo que eso también pone en jaque ahora el sistema democrático. La pérdida de fe, desde luego, en las formas de gobierno, lo vemos, ¿no? Claramente como los gobernantes, y ninguna empacho pueden cambiar de una filiación política a otra, ¿no? Entonces ahí es donde dice, bueno, no hay convicción política o partidista, sino lo que hay es más bien una intención por mantenerse en el poder, ¿no? O por llegar a un cargo público que le permita enriquecerse. Y el tercero tiene que ver que todos los gobiernos desarrollan dos condiciones muy importantes: autoritarismo y corrupción. Eso es aquí en Chile. Independientemente del sistema, digamos, democrático, reproduce esas condiciones de manera, digamos, paralela, ¿no? En algunos casos con mayor intensidad, en otros casos quizás con menor intensidad. Entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué vamos a elegir bajo la dimensión de la crisis política? ¿Vamos a elegir desarrollo o vamos a elegir democracia? Porque hay costos, ¿no? Para cada una de ellas. Nos han hecho creer que podemos elegir las dos. Pero eso es una ficción. Porque la democracia a veces implica que tendrá que ser mucho más igualitaria una sociedad, ¿no? Pero el desarrollo también implicaría cuestionarnos, pues, desarrollo para quién y para qué. Fíjense, esa encuesta que se hizo hace unos años, cuando se le preguntó a la gente qué preferiría, el desarrollo o democracia, de cada 10, solo 3 eligieron democracia. Casi todos pensamos que lo que es más importante es el desarrollo, más que tener condiciones de voto. Porque el desarrollo tiene que ver con las condiciones inmediatas de vida, ¿no? Para lo que vemos el día a día, ¿no? Con los servicios, el acceso a servicios, el salario, las condiciones, digamos, materiales de vida. Mientras que la democracia tiene que ver con un sistema que puede cambiar, que más bien tiene que ver con la impartición de justicia, de obras públicas, las concesiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Porque vemos que entonces lo que está en crisis es la creencia acerca del sistema político que nos gobierna, pero que está relacionada también con el desarrollo. O sea, si les digan, está relacionada también con una dimensión económica. Ahora tenemos la otra dimensión que también es muy importante, la de la guerra, ¿no? Quizás más común, muchos de nosotros no estamos más familiarizados, quizás por ahora la controversia que hay en Medio Oriente, ¿no? Con Israel y Hamas, que nos ha permitido mostrar otros intereses que están detrás, ¿no? Pero en todas las guerras, digamos, más significativas que podemos señalar desde la de Chechenia, Ucrania, Palestina, Afganistán, fíjense, todas estas tienen que ver con la apropiación de recursos fósiles no renovables. Pues eso no es casual. ¿Por qué las grandes potencias siguen estando interesadas en dominar y controlar? Fíjense, a veces no es el recurso directamente, pero sí su traslado, sí, digamos, su comercialización. Porque claro, los gringos ahora dicen ya no nos queremos meter mucho en Oriente Medio, pero que no nos saquen del negocio, ¿no? Queremos seguir participando. Entonces ahora con empresas que van a trasladar el crudo de esa zona a Europa o América para que se refine y entonces ya poderlo. Entonces, claro, hay intereses ahí muy, muy concretos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la guerra también se ha convertido, es parte de una crisis, pero también hay que verlo como un gran negocio. O sea, para esas empresas es un negociazo. Recordemos que uno de los países que más exporta armamento, Estados Unidos, y después Francia. Fíjense, la paradoja, ¿no? Dos de los estados que enarbolan la mayor cantidad de demandas en pro de los derechos humanos. A su vez, gran parte de su economía gira en torno a la industria bélica.
Bueno, esto no hay que olvidarlo, ¿no? Porque buscan controlar dos cosas: recursos y territorios que tienen esos recursos. Es- Esa es parte de la crisis, no hay que perder de vista. Ahora, eso se va a relacionar desde luego también con la crisis sanitaria, ¿no? O la crisis de salud. Salud, enfermedad, hay que verlo como ese binomio, ¿no? Que quizás es más comprensible para nuestra condición humana, ¿no? Es decir, mayor cantidad de infecciones, de enfermedades, se vuelven en algunos casos epidemias, como lo vivimos con el COVID, hace unos años, y que, claro, a quien afectó más, si se fijan, fueron a las poblaciones más empobrecidas, ¿no? Porque simplemente no tienen acceso al agua. Era algo muy importante. Mientras que ahora también se ha concebido que hay una serie de enfermedades que se asocian más con los países ricos, ¿no? La diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver también con, fíjense, con hábitos alimenticios y de vida. Y si se fijan, una crisis, como en este caso la de salud, está relacionada con lo que comemos, pero también con el estilo de vida, ¿no? Como las sociedades son mucho más sedentarias, pues claro que estas condiciones, estos padecimientos, se incrementan, ¿no? Y claro, estas fotos quizás no son nada fuera de nuestra condición cotidiana, ¿no? Cuando vamos a alguna clínica, ya no se llama, o llámese hospital general, pues esto es lo que siempre vemos, ¿no? Salas llenas de gente esperando ser atendida, y desde luego también la fotografía de abajo, desabasto de medicamentos, ni siquiera de los de primer nivel. Es claro que ahí vemos también pues una crisis que impacta en las condiciones de salud y eso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Це СССР creo que un error porque en 1994 no, Rusia no ocupó Chechnya, ellos firmaron como término de guerra. Rusia ocupó Chechnya solo en años después. Gracias, sí. Gracias por la precisión. Cierto. Sí, sí. Ok, hay procesos que a veces quizás no tenemos tal cuidado para precisar la fecha por los medios de comunicación, ¿no? Porque a veces no tenemos el dato tan preciso, ¿no? Creo que esto nos ayuda un poco también a entender, claro, los problemas, que todos los problemas están relacionados. Todas las crisis están relacionadas, ¿no? Ahora, ¿con qué se va a relacionar la crisis también sanitaria? Con esta que es muy importante. La crisis nunca en la historia de la humanidad, y ustedes la pueden ver con estos ejemplos, vamos al supermercado, vamos a la tienda, y nunca habíamos tenido tanta cantidad de un producto, un montón de marcas. ¿Qué quiere decir? Esa es la paradoja. Ahí vemos una contradicción muy fuerte. Vemos una sobreproducción de productos. O sea, pueden haber, por ejemplo, de jabones o de shampoos. Fíjense, necesitamos nada más un jabón y un shampoo, pero hay 50. Y ya no sabes cuál comprar. Es decir, había una sobreproducción. Ahora, lo interesante es que esa sobreproducción, ¿en qué está basada? En un consumo, pero además, paradójicamente, en recursos escasos, cabras. O sea, en la historia de la humanidad nunca habíamos tenido tan cantidad de productos que a su vez fueran elaborados con cada vez más escasos recursos. Fíjense, esa es una contradicción, ¿no? Que de hecho eso está acelerando la crisis que vivimos, ¿no? Y eso nos lleva a este punto, ¿no? Por eso es una crisis donde todo está interrelacionado. La crisis de alimentos se produce muchísimo y se desperdicia muchísimo, ¿no? Desde luego la crisis de energéticos, de productos no renovables, la crisis urbana o industrial, la crisis de salud, la crisis alimentaria, evidentemente, unos que tienen más, otros que tienen menos, todos están relacionados. Y eso es importante, ¿por qué? A ver, lo que nos interesa también es conocer cuáles son las causas de esa gran crisis. Sabemos que gran parte tiene que ver con la economía, con el modelo capitalista. Pero justamente el modelo capitalista es la causa, fíjense, es la causa que origina la mayor crisis ambiental
y que ha empobrecido a gran cantidad de población. ¿Qué es lo que tenemos detrás? Dos elementos. Migraciones masivas de un lugar a otro, o de una zona o de un lugar del país o del mundo hacia otras que se creen que son más ricas. La gente migra por distintas razones, ¿no? Ahora sabemos que también por cambio climático cada vez es más marcado. Y la segunda, que detrás hay una condición importantísima de exclusión social y económica. La gente que menos tiene es la que ya no tiene nada que perder, por lo tanto, migra a construir su vida en otras condiciones muy distintas. Y eso nos lleva a ver que necesitamos entender justamente que hay distintas dimensiones de la crisis, de la gran crisis, que son estas 9 que ya mencionamos, pero que lo que tenemos que entender detrás es cómo se estructura y cuáles son los procesos. Por eso tenemos que hablar de una crisis multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas caras. Como ya vimos, una cara energética, una cara migratoria, una cara de las condiciones de salud, otra cara de las condiciones bélicas, etc. Y eso es lo que nos permite dar cuenta de que estamos presenciando una catástrofe civilizatoria que no había pasado antes. Porque claro, lo que está en crisis, lo que estamos pensando que se nos acaba el mundo, aunque no sea así, pero es porque nosotros mismos crecimos dentro del capitalismo, estamos tan acostumbrados al sistema capitalista que no sabemos vivir en otro sistema que no sea este. Claro que estamos pensando que el mundo se nos dimensiona. Y se lo debemos al capitalismo que tenemos. Además, el discurso de que el socialismo era lo que ponga la cosilla cae y eso es así. Y lo que ven cierto, pues, y que con la piden me que suegra, no se ha conocido. Bueno, estos países que han estado por países poco total o creando propio capitalismo así pues propio territorio sino compartiendo con el Estados Unidos y es un discurso que también marcó todo el siglo XX. Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Vemos muchos capitalismos, ¿no? Que conviven con un capitalismo como otro. Entonces, ya nos va quedando claro, ¿no? Una crisis de muchas dimensiones. Lo económico, lo político, lo migratorio, lo alimentario, la crisis de la guerra, desde luego, la sanitaria de la salud, la crisis también espiritual y energética. Esas son importantes. Ahora, hay una que es muy importante, que no debemos de perder es vista, ¿no? El énfasis en la dimensión económica, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Desde luego, acuérdense que la economía tiene que ver con cómo administramos dos cosas muy importantes. La abundancia y la escasez. De eso se trata la economía. Administramos cuando hay mucho o cuando hay poco. Esa es la ciencia económica, ¿no? Ahora, Marx, ¿qué nos enseña? Primero, que las crisis son cíclicas. Es decir, que la historia del capitalismo y de Occidente es una historia de ciclos, justamente de auge y de decadencia. O de auge y escasez. Y que también hay una contradicción interna en el capitalismo. Dicho de otra manera, hay menos ganancia e inversión cuando hay una depresión, es decir, no hay crecimiento económico, es lo que llaman los economistas. No hay crecimiento económico, entonces inmediatamente dicen ellos, hay depresión, por lo tanto hay crisis. ¿Pero a qué se debe esa depresión? A esto, que hay menos ganancia e inversión, y también a que se mantienen los salarios bajos. Y ahí vamos a una segunda idea que es muy importante para entender cómo opera el capitalismo. Dos ideas. Primero, que en una crisis disminuye el capital que va a salarios. Cuando hay una crisis, lo primero que se hace es recortar los salarios. Los salarios no van a aumentar. Las empresas, antes que cualquier otra cosa, eso es lo que hacen. Es decir, hay un problema en la creación de plusvalía por la venta de la casa. Ya no se puede incrementar el valor, y pensemos, de este vaso. Vale 5 pesos y bueno, aquí ya va incluida lo que costó fabricarlo, pagarle al obrero, la ganancia del empresario, ¿no? No se puede aumentar, pero mató. Crisis, claro, porque si no ya no hay ventas. Y eso nos lleva al segundo punto. El sistema se expande y se extiende. ¿Sobre qué? ¿Quién creen?
sobre su periferia para escapar de la crisis de cohesión. Es decir, va a buscar mano de obra más barata que pueda pagarle menos para que ese vaso siga costando 5 pesos, pero que el empresario pueda tener mayores ganancias. ¿Sí me explico? O sea, estos dos elementos son muy importantes para entender, ¿no? Por lo tanto, dice, el capitalismo se expande a través de ¿qué? Procesos de acumulación de riqueza. El capitalismo, el sistema que tenemos, que esa es la contradicción, por eso estamos llegando a la crisis. Porque ya no hay riqueza que apropiarse. Pues ya la que está, se le están quitando a los últimos, ¿no? En África, en Asia, quizás en las sierras, en las comunidades indígenas, donde todavía tienen algunos recursos, ¿no? Naturales que pueden ser, digamos, comercializados, ¿no? A mí, ahí me lleva a reflexionar si sería bueno, por ejemplo, que se acabaran los combustibles, ¿no? Si que acabara todo este sistema, porque lo vemos, hay, pues ya no hay tanta cantidad de petróleo en el mundo, ¿verdad? Pero hay una cantidad mayor de caras, ¿de cuántos carros, no? Y todos los días hacen más. Los estados viejos siguen funcionando por también los nichos. Hay una cantidad masiva y me lleva a reflexionar si sería bueno que sí se acabara todo esto. A lo mejor no lo vemos, ¿verdad? Claro. No, pero voy a regresar en otra vida para ver esta curiosidad que estaba dándole saber si eso nos va a llevar a algo mejor. O de plano a una de cambiar. Otra cosa. Pero creo que ese es el problema con la gran crisis, ¿no? Con las crisis o cuando pensamos que ya está, que viene el colapso, ¿no? Desgraciadamente el colapso no viene rápido, viene muy lento. Que todos quisiéramos ya que acabe esto y a ver qué es lo que sigue, ¿no? A ver quién sobrevive. Pero la cosa es que yo creo que no nos va a tocar todavía verlo, lo vamos a ver así como en etapas muy, como lo estamos viendo, ¿no? Son crisis que se manifiestan en distintas dimensiones. Y es ahí donde justamente lo que hay que explicar es esto. El proceso de acumulación de riqueza. En ningún momento de la humanidad, no de la historia, de la humanidad, hoy día hay países que siguen siendo tan ricos y otros tan pobres. O sea, seguimos viendo que hay muy pocos que concentran la mayor cantidad de riqueza y me refiero a recursos concretos, ¿no? No solamente dinero, sino también recursos y controlan gente. Y por otro lado, lugares que están sumamente empobrecidos, ¿no? Que no tienen recursos, ¿no? Por lo tanto, recuerden esto, se trata de una crisis de mucha producción. Cuando vayan al mercado y vean más de una cosa, digan, pues sí, piensen en sus papás, en sus abuelos y en sus bisabuelos, ¿no? Cuando iban al mercado, a lo mejor había una marca de jabón, no 50 como hay ahora. Una marca quizás o dos de qué sé yo, de camisas, ¿no? No 70 como hay ahora. Y también es eso, es abundancia, que ni siquiera nosotros podemos consumir todo eso. ¿Cuánto no se desperdicia por día? Piensen en los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos va a llevar a las últimas tipos de crisis, ¿no? Las últimas dimensiones, ¿no? ¿Qué significa esto? Crisis y escasez al mismo tiempo. Escasez de recursos naturales, escasez de recursos fósiles, como vimos. Escasez de granos básicos, es decir, de alimentos. Escasez también de puestos de trabajo. Y eso es algo que se presenta, fíjense, la escasez en un mundo que también hay abundancia, aparentemente, y no en abundancia, para algunas cosas, ¿no? Nunca habíamos tenido acceso a tantas plataformas, por ejemplo, de streaming, para ver películas, videojuegos, series, como ahora. Pero eso crea también un mundo con estas condiciones. Es altamente injusto, es insostenible en lo social y en lo ambiental, y también desgraciadamente va a generar condiciones catastróficas para la vida. O sea, para continuar en este mismo estilo de vida y salud. Entonces, bueno, vamos viendo. Supone entonces, por lo tanto, un deterioro duradero de las condiciones sociales y naturales de la producción. Por eso dice que implica la gran crisis un cambio de la estructura. Y eso implica cambiar de sistema capitalista. Algo que creo que ninguno estamos dispuestos a hacerlo.
No, es que somos capaces de pensarnos fuera de un sistema que no sea capitalista. Quisiera entonces pasar nada más a esta, que ya sería la última tipo de crisis, la crisis espiritual, que también la apuntan los propios filósofos, economistas, sociólogos, ¿no? Y justamente lo que vemos es que este mundo de aparente abundancia, fíjense, también es un mundo de escasez y muy pobre en los sentidos. O sea, podemos estar conectados todo el tiempo en internet, en las plataformas, pensando que tenemos acceso, creemos que tenemos acceso a mucha información, a lo que nosotros querramos, pero eso también crea una insatisfacción, ¿no? Un vacío. Y fíjense esta cita, ¿no? Y creo que es de las poquitas que podemos nada más incluir aquí. Estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. No en el final, sino en el comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar eso. Claro, lo que estamos medio también es eso, ¿no? Una crisis que está llegando a su fin, pero somos incapaces de pensar que también hay posibilidades de construir algo distinto, ¿no? Esto es lo que acaba de decir el Papa en su última encíclica. Decir, es que estamos en crisis, es una guerra, ya estamos en guerra, ¿no? Que dice, muy bien lo clasifica cuando dice es una tercera guerra mundial a pedacitos, porque no es que la estamos viviendo así toda en un solo momento, sino estamos viendo ya compuestos muy claros, ¿no? Y diseminados. Entonces, eso es lo que también nos invita, ¿no? A que repensemos más allá del sentido de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Fíjense, con eso vamos a ir cerrando. Primero, el cambio de estructuras profundas. Están cambiando el tipo de familias, el Estado o los estados, la religión, el trabajo. Eso está cambiando, eso es un cambio profundo. Formas de trabajo, relaciones de familia, formas en las que se expresa y se manifiesta el Estado o se ejerce el control. Segundo, las relaciones sociales añejas se están diluyendo, ¿no? Lo que antes era muy común en comunidades campesinas, indígenas, ¿no? El sentido de comunidad, de pertenencia, de apoyo, de solidaridad. Eso lo estamos viendo que está cambiando, se está diluyendo. Y tercer aspecto, también estamos viendo cambios muy profundos en el comportamiento de la gente. Aquello que estaba mucho más asociado con la cultura. Entonces, por lo tanto, fíjense, es mucho mejor concebirlo así. Estamos viviendo una combinación de dietas crisis de escasez combinadas con crisis de sobreproducción. Es ahí donde se está agravando la contradicción. Tenemos mucho que queremos comprar o que nos dicen que queremos, que nos gustaría comprar, pero al mismo tiempo hay escasez en otros ámbitos de la vida. Entonces ahí es donde está esa contradicción, se está, digamos, haciendo cada vez más, está entrando en conflicto. Eso es lo que nos está llevando, digamos, a momentos de la crisis que desde luego no van a tener un retroceso, pero que también nos está obligando de alguna manera a pensar nuevas salidas. Y bueno, por último, nada más poner estos factores históricos de la crisis, ¿no? Y le dice, el mercado dejó de ser un medio para convertirse en un fin. En toda la historia de la humanidad, en otras sociedades, culturas, el mercado, es decir, las formas de comercializar los productos, era un medio para obtener otras cosas. En el mundo en el que vivimos hoy día, el mercado se ha convertido en un fin. Y ustedes escuchen las declaraciones de los grandes magnates, ¿no? O sea, para ellos el mercado es todos. Eso nos debe de asustar. Porque el mercado no es un fin, es un medio para la subsistencia. Cuando piensan, no, tenemos que abrir tales mercados en Asia o en África. No, tiene que ser un medio para darle condiciones a la gente de subsistencia. Pero ellos lo están pensando como mercado en términos de mi producto tiene que ingresar en esos otros espacios. No. Este es un síntoma muy importante. Segundo, el precio de las cosas e incluso sobre su valor de uso. ¿A qué nos referimos con valor de uso? Si ese vaso servía para tomar agua y valía 5 pesos, ahora encontramos vasos que pueden costar 3,000 pesos y ya no importa tiene el mismo uso
que pero su precio cambia. Es decir, sirven para lo mismo, su uso es el litio, pero ahora vemos que hay entregas que lo pueden vender muy caro. Exactándose, por ejemplo. ahorita, partimos de paso. Por ejemplo, ¿no? Aunque sirva para lo mismo. O los teléfonos. O los teléfonos, que sirven para lo mismo, pero puede haber uno que cuesta 3,000 pesos y otro que cuesta 30,000. Tercer punto, la cantidad importó más que la calidad. Fíjense, este también es un síntoma muy claro, lo vemos en todo. La marca. Bueno, hasta en el material eléctrico, ¿no? Los focos, ¿no? Antes había focos que podían durar años, ahora hay unos que no te duran, pero los puestas, ¿no? Y cuarto elemento, las sociedades campesinas e indígenas se obsesionaron con su futuro progreso y dejaron atrás su pasado. Es decir, la idea de que el desarrollo y el progreso nos va a solucionar todo. Ahí es donde vemos que lo que está en crisis realmente es la idea de modernidad, es ser moderno. Incluso en la tierra también. Claro, porque está asociado con el atraso, con lo que es añejo, con las tradiciones, como si fueran una supervivencia del pasado, ¿no? Muy bien, entonces ya nada más quiero poner esta última. El dinero se impone sobre la economía real. Fíjense, ya la economía real tenía que ver, yo intercambio esto por esto otro que necesito, ¿no? Cuando a veces no había una relación de dinero. Y ahora las relaciones pareciera que todo es dinero. Segundo, hay mucha escepticismo en que esto vaya a mejorar. No creemos en las instituciones, no creemos en el Estado, no creemos en la visión, no creemos en la economía. Y sí hay una desconfianza generalizada. Tercero, hay un ambiente de descrecimiento de los ídolos de la modernidad. Es decir, ya ni siquiera creemos en el desarrollo y en el progreso. Y cuarto, lo que está en crisis es la modernidad. Y lo interesante es que la modernidad, porque acuérdense, ustedes dirán, ¿desde cuándo somos modernas? ¿Cuándo creen que empezó la modernidad? 70 para algunos. Pero fíjense, algunos economistas... Bueno, en los 65. 65, ok. Eso digamos en términos económicos. Pero en términos culturales, la modernidad empezó al finalizar la Edad Media. Fíjense desde cuándo somos modernos. ¿Qué quiere decir? Es un tipo de pensamiento. Porque el desarrollo y el progreso es lo que nos va a sacar adelante. Claro, ahora digo distintos giros, ¿no? En la modernidad. Pero esa idea inició desde el final de la Edad Media. O sea, prácticamente desde el descubrimiento de América. O sea, cuando Europa se abrió para decir, tenemos que salir a explorar el mundo y a conquistarlo, que ahí ya lo que los movió fue una idea de modernidad, quizás la primigenia, pero que tenía que ver con una idea de expansión de los imperios en un momento y de conquista para el desarrollo de esas mismas sociedades. Entonces, fíjense, lo que también está en crisis es esa misma idea de modernidad. Porque a veces ser moderno lo ubicamos con cuestiones muy técnicas, ¿no? Traer el último teléfono, estar, digamos, informado de los últimos descubrimientos e inventos científicos. Eso es técnica. Reducimos desgraciadamente la modernidad a la técnica. Pero tiene que ver con algo más que también está en crisis. Lo interesante es que la modernidad sí también avanza por crisis. Claro, porque esta idea de ser modernos en algún momento vamos a decir, claro, esa idea inicial de modernidad se va a tener que replantear para que surja otra. Entonces, claro, lo que está en crisis es ese concepto de moda. Y para concluir, lo más importante es que reconozcamos que estamos en crisis. No solamente en una crisis económica, política, social, energética, sino en una gran crisis. Segundo, que
Y aquí es donde se plantean dos alternativas, que es lo que dicen algunos de estos filósofos y sociólogos y economistas. Tenemos que pensar, tener un pensamiento crítico y también poder responder a lo que le llaman ellos esa acción contestataria. Es decir, por lo menos decir, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Aquí está pasando algo que con lo que no nos sentimos cómodos, que no nos está llevando a un buen punto, no nos está planteando un horizonte al que todos tengamos cabida, ¿no? Tercero, involucra la acción consciente de las personas que están participando, es decir, de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está viviendo quizás un efecto negativo de la crisis, de esta gran crisis, ¿no? Ya sea que nos salte el agua, que tengamos bajos salarios, que haya malas condiciones climáticas, es decir, hay muchos síntomas, ¿no? Y cuarto, el debacle en todos los ámbitos, ¿no? Lo que vemos es que la crisis se expresa y vemos estos efectos en lo ambiental, en la carestía de los alimentos, en la crisis energética, en las migraciones, en la política, en la guerra, en la salud, y todos esos forman una crisis sistémica. Entonces, eso es interesante, ¿no? Que ustedes tengan como mucho más claro que cuando hablamos de la gran crisis, hablamos de una sola crisis con muchas facetas, muchas dimensiones, que todas están, digamos, no se explican de manera aislada, o sea, se explican de manera interrelacionada. Entonces, bueno, con esto me gustaría terminar.